bajo sujeción de Dios. No te metas en lugares donde Dios no te llamó, porque pasan estas cosas, ¿sí? Entonces no confundamos la palabra proceso con consecuencias de la desobediencia. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Tenemos todo listo? ¿Estamos en línea ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos en línea ahora? Bien. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo recibe Casa de Jesús la palabra del Señor? La que más aplaude es mi mamá, mire. ...82 años mi viejita, ¿eh? Mi viejita también 92, 93 años. Sí, yo siempre me quedo en 92, ¿eh? Es un privilegio para mí como pastor que mis padres congreguen conmigo. Yo pienso que eso es una carta abierta, ¿sí? Es un cheque con la firma, ¿eh? Porque ustedes saben que mamá y papá no me van a dejar decir cosas que no son de Dios, ¿sí? Y creo que es un cheque en blanco, bueno, que mis padres estén congregando en este lugar. Amén. El presbítero Pedro Cabaña. Y la diaconisa Rosa, ¿no, mami? ¿Diaconisa eras vos? No, sí, pero sí, diaconisa, sí, llegó a ser la diaconisa de la iglesia. Vamos a compartir la palabra del Señor. Bien, hoy, como decía, en el comienzo del culto de hoy, declárese sano, no simplemente de enfermedades físicas, sino que de enfermedades espirituales, ¿sí? Y hoy voy a estar hablando sobre la peor enfermedad, ¿sí? La peor enfermedad. ¿Sabe cuál es la peor enfermedad? Vamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver cuál es la peor enfermedad. Y hay distintas enfermedades que nos aquejan a menudo, ¿sí? Ustedes saben, por ahí hay personas que sufren esas enfermedades, por ejemplo, cuando está así nublado, en los huesos, los años no vienen solos, me duelen los huesos. Entonces hay enfermedades que son físicas. Y la Biblia dice que la enfermedad y la dolencia son resultados ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Tanto las enfermedades como las dolencias son consecuencias o resultado del pecado. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, antes de que, si usted se pone a leer la Biblia en el Génesis, Adán y Eva estaban enfermos. Se hablaba de gripe, se hablaba de COVID, se hablaba de dolores en los huesos. Si usted lee la Biblia, ya algunos son muy crecidos y leen la Biblia, ustedes son personas que hablan de Biblia, somos una iglesia bien bíblica, y Adán y Eva, al principio, cuando después de haber quebrado el único mandamiento que Dios le dio, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? ¿Se acuerda? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? No. ¿Cuál es el primer mandamiento que rompieron Adán y Eva para que nosotros hoy tengamos la consecuencia, una de las tantas consecuencias que es la enfermedad? ¿Cuál es? No comerás de cuál árbol. A ver, no se trata del árbol, no se trata de alguno dice la manzanita, del fruto, porque la Biblia no especifica si fue una manzana, frutilla, no especifica, pero sí habla del árbol del fruto. Dice, no comer del árbol del medio del jardín. No se trata del fruto, se trata de que si Dios te dijo no es, no. ¿Me explico? Si Dios te dice no te metas acá, no te metas acá. Entonces, ellos antes de romper el único mandamiento, vivían y gozaban de una salud perfecta, porque si usted lee la Biblia, no era que estaba Adán así, o Eva, no. Sino que cuando rompieron ese único mandamiento, dice que ahí decayó ¿qué? La maldición, ¿sí? Y por ende a todos nosotros. Hay personas que rara vez se las ve enfermas y por lo general gozan de buena salud. Ellos son bendecidos, ¿sí? Hay personas grandes ya que ni una gripe, ¿sí? ¿Pero por qué? Por su metabolismo, su persona nunca se las ve enferma. En cambio hay otras que tienen que cargar con dolores toda su vida. Algunos me dirán, es que Dios se ha olvidado de nosotros, pastor. Déjame decirte que Dios no se olvida de nosotros. Es más, hoy te trajo acá porque quiere hablarte y decirte, yo no me he olvidado de cada uno de ustedes. ¿Y en dónde, pastor, Dios demuestra que no se olvidó de nosotros? Hay un versículo clave que vamos a usar donde dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Diga conmigo, por sus llagas
Por sus heridas yo fui curado. Lo leemos, libro de Isaías, capítulo 53, verso 4 y 6. Libro de Isaías, capítulo 53, verso 4 y 6. Dice la palabra del Señor en la nueva versión internacional. Dice, ciertamente, ¿quién? Jesús, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 5. Él, está hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, sobre Jesús, recayó el castigo que nosotros merecíamos. El castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Cuando habla sobre heridas, las heridas de Jesús, cuando habla de curados, de sanidad, está hablando sobre nuestras vidas, no solamente las enfermedades físicas, sino la enfermedad espiritual de este tiempo. ¿Sabe cuál es? El pecado. Lo que desata la enfermedad, tanto física como espiritual, es el pecado. Sigamos leyendo, versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos juntó. No solamente demostró su amor, sino que nos juntó. De dos pueblos hizo uno solo. Me explico por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. A Jesús no lo mataron, Él se entregó. Muchos dicen, pobrecito Jesús, no. A Jesús no lo mataron, Él se entregó. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Curados de qué? ¿Por quién? ¿Y de qué forma? Si existe un remedio, es porque existe una enfermedad. Si existe un remedio, existe la enfermedad, es porque existe alguien que padece esa enfermedad. Y uno solo no, millones en todo el mundo. En el globo terráqueo muchas personas padecen esa enfermedad. Ahora sabemos que existe el remedio. ¿Cuál es el remedio a esa enfermedad? Jesucristo. Y también sabemos que existe la enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad? Dígalo, el pecado. Pero también sabemos que existe el remedio a esa enfermedad, que es Jesús. La Biblia declara en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, en mi Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, el título, pero dice, porque de tal manera, cuando dice de tal forma, tuvo tanto amor Dios, que amó al mundo. Donde dice mundo, ponga su nombre. Donde dice mundo, ponga el apellido de su familia. Donde dice mundo, ponga el nombre de sus hijos. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le interesa que usted esté sano físicamente, pero mucho más le interesa a Dios de usted que usted sea sano espiritualmente, y que usted, por medio de aceptar a Cristo, usted pueda adquirir o tener derecho a la vida eterna. Por eso Jesús se entregó en la cruz del Calvario. Por eso Dios entregó a su único Hijo, lo mejor que tenía, el único. ¿Usted daría a su hijo a morir por un violador, por un abusador, por un borracho, un pendenciero, alguien que le hace la vida imposible? ¿Lo daría? Yo ni a palo, no lo doy. Pero Dios lo hizo. Y demostró su amor por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Ese es el meollo de la cuestión. Esa es la esencia, el ADN de Dios. Que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Dios envió a su único Hijo
para que todo aquel que en Él crea tenga acceso a la vida eterna. Pero hay que creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Jesucristo es el remedio que este mundo necesita para sanar nuestras enfermedades. No se piense que el mundo va de mejor, de mal a bien. No, vamos de mal en peor. Este mundo ya tiene los días contados. Las cosas que están pasando en el mundo, que no, la gente de mi edad, de 23 años para atrás, usted no lo veía. 49, 50 años para atrás están pasando cosas que dice, esto nunca lo vi en mi vida. ¿Y usted se piensa que el mundo se va a corregir? No. Por eso tenemos que ser fieles al Señor. Porque pronto viene Cristo a buscar a sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Los que no vinieron a la reunión, no, usted. Nosotros somos los escogidos, aquellos que Dios nos escogió a nosotros primero. Yo no lo elegí a Dios, Él me eligió a mí. ¿Me explico? Por eso siempre tenemos que estar preparados. La Biblia dice que el Señor, para los que no creen en Cristo, va a venir como ladrón en la noche. ¿Sí? Para aquellos que no creen, va a venir como ladrón en la noche. El ladrón no te toca timbre. Che, mira que mañana te voy a robar, así que estate listo, espérame. No. La Biblia dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche, pero aquellos que no están preparados. Ay, pero pastor, escuché a cientos de predicadores, hace 50 años que escucho la misma predicación, que Cristo viene. Y no pasa nada. Cristo está en la puerta. Pero ¿sabe qué? Porque el reloj de Dios no es el mismo, los tiempos no son nuestros tiempos. Y si todavía Jesús no vino a buscar a su iglesia es porque está esperando que mucha gente todavía venga a los pies de Él. Se dice que Jesús sufrió, y presta atención en esto, se dice, no está corroborado, la Biblia no dice que Jesús sufrió 39 azotes y que en la cruz quedaron clavadas y vencidas las 39 enfermedades madres según la ciencia. La Biblia no puede especificar eso, ¿sí? Pero se dice que Jesús sufrió 39 azotes. Cada uno de esos azotes fue por cada una de las enfermedades. ¿Quiere saber cuáles son esas enfermedades? Y tal vez en la lista que tengo de 39 enfermedades usted dice, esta es la mía. Y usted puede decir, con razón, yo me declaro sano porque Jesús sufrió el castigo de mi paz sobre Él. Se la voy a enumerar, mire, las 39 enfermedades madres, que de ahí salen otras enfermedades. 1, cerebrales. 2, neurológicas. 3, endocrinas. 4, hematológicas. 5, inmunológicas. 6, metabólicas. 7, oncológicas. 8, oftalmológicas. 9, ópticas. 10, odontológicas. 11, esofágicas, 12, cardíacas, 13, vasculares, 14, pulmonares, 15, gástricas, 16, intestinales, 17, pancreáticas, 18, hepáticas, 19, biliares, 30, renales, 20 renales, 21 vesicales, 22 uretrales, 23 uterinas, 24 ováricas, 25 prostáticas, 26 venéreas, 27 dermatológicas, 28 osteotendinosas, 29 musculoesqueléticas, 30 de la colágena, 31 psiquiátricas, 32 psicosomáticas, 33 psicosociales, 34 infecciosas, 35 autoinmunitarias, 36 genéticas, 37 neumáticas, 38 inflamatorias y 39 geriátricas. Estas son las 39 enfermedades madres que existen según la ciencia. Se dice que por cada una de ellas Jesús sufrió un latigazo. Quiere decir que por sus heridas, por sus llagas, por fe, nosotros fuimos curados, fuimos
sanados. La enfermedad no tiene espacio en nuestra vida siempre y cuando nosotros abramos puertas para que el diablo pueda entrar en nuestras vidas. Ahora, a Dios le interesa más la sanidad espiritual que la física. Pero la peor de todas las enfermedades, ¿sabe cuál es? Es el pecado. Porque tal vez estas enfermedades que son físicas pueden tener tratamiento. El pecado también. Pero para que tenga un tratamiento el pecado en nuestra vida, nos tenemos que acercar ¿a quién? Al doctor de doctores, a Dios. Esta nada tiene que ver con el cuerpo, sino que es más peligrosa. Son enfermedades que averían o echan a perder el alma. La palabra de Dios nos dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Diga conmigo todos. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquel que no tiene a Cristo ya ha sido condenado. ¿Me explico que por qué es tan importante en nosotros tener una relación con Dios? Porque la gente que no tiene relación con Dios, que está lejos de Dios, ya ha sido condenado. ¿Cuál es la condenación para ellos? La muerte eterna. No es vida, es muerte eterna. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios llevemos la buena noticia. Nunca se nos debe pasar de compartir la buena noticia a gente que lo necesita. Así como vos fuiste salvo y así como alguien alguna vez en tu vida te habló de Jesús para que hoy puedas estar bien con Jesús, vos también, Dios te está o te quiere usar para que vos te puedas acercar a otras personas que necesitan de Dios. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 declara: en otros tiempos, dice Pablo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. ¿A quién le está hablando? Nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo que en otros tiempos nosotros estábamos así como el mundo. Estábamos lejos de Dios, muertos en nuestras transgresiones y pecados. Pero fíjese, en su Biblia dice el título La vida en Cristo. Y el enfermo me dirá tal vez: este no es mi caso, pastor. Yo soy una persona que no le hago mal a nadie. Es más, trato de hacer las cosas bien. No le hago mal a nadie. A veces por ahí desobedezco, a veces me la mando, pero soy una buena persona dentro de todo. Hago las cosas para gloria de Dios. Pero ¿saben a qué es una cosa? Hay gente que tiene buenas intenciones. Yo tengo buenas intenciones en hacer las cosas. ¿Escuchó gente así o no? ¿Sabe que el infierno está plagado de gente con buenas intenciones? Y eso es lo que yo no quiero en este día. Quiero que usted despierte. Quiero que usted sepa, ¿sí?, sobre esta enfermedad. El libro de Isaías capítulo 1 versículo 5 y 6 para aquellas personas que dicen: no, yo no necesito de Dios. Yo no le hago mal a nadie. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1 versículos 5 y 6. Dice: ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Donde la planta del pie desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Cuando habla del aceite, el profeta Isaías está hablando del Espíritu Santo. Así como les hablaba en la reunión anterior, el miércoles, que está el doctor de doctores, que tiene su equipo, tiene su bisturí, que el bisturí es el Espíritu Santo con el cual sana nuestras heridas. Acá el profeta Isaías está profetizando. Cuando habla del aceite, está hablando del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el fin de la enfermedad para aquellos que no conocen a Cristo? La condenación eterna. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, declara, dice: y a ustedes que sufren, les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe quiénes son esos? Los indiferentes. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor
y de su glorioso poder. ¿Sabe qué? Nosotros estábamos en ese grupo. ¿Sabe qué? Nosotros íbamos en ese camino. Pero Dios alertó a alguien para que nos comparta las buenas noticias. Hay mucha gente en este mundo indiferente, tercos, se llevan por filosofía. No necesito de Dios. Pero bien como lo vimos el otro día en el cementerio, cuando ven el cajón que lo están enterrando, somos nada. Y lloran y gritan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero nosotros que tenemos a Cristo, que nos prometió la vida eterna, tenemos esperanza. Es más, no lloramos, cantamos. Y decimos, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo, triste, yo feliz responderé. Amén. ¿Cuál es la cura a nuestras heridas? Dice Primera de Pedro 2:24, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes, dice Pedro, han sido sanados. Ahora, ¿cuáles fueron las heridas que golpearon a Jesús? ¿Cuáles fueron las heridas que sufrió Jesús? Mire, bofetadas en el rostro, azotes en el cuerpo, corona de espina, le golpeaban con una caña en su cabeza, sus manos y sus pies fueron traspasados por los clavos al ser crucificado, su costado fue abierto con una lanza. Isaías 45:22 dice, mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué está diciendo Dios? Mírenme a mí y sean salvos todos ustedes. No hay, en otro no hay salvación, solamente yo soy Dios y no hay más. Debemos mirar a esas heridas no con indiferencia propia de quien contempla un simple cuadro, sino con la atención que se merece el Hijo de Dios crucificado. Hoy Dios nos ha reunido para compartir la cena del Señor. La cena del Señor es un memorándum, es un tiempo de recordatorio de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. No es una cena más, no es una reunión más. Tenemos que estar preparados para participar de la cena del Señor. Tenemos que participar sintiéndonos parte de sentarnos en la mesa del Señor, porque Dios nos está invitando, no es un pedido. Hay dos cosas que son mandamientos, son órdenes de Dios. Número uno es el bautismo y número dos es la cena del Señor. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, ¿cuál fue la causante de las heridas de Jesús? No fue Judas que lo entregó hipócritamente con un beso. La otra causante que pensamos, tal vez fue Pilato. No fue Pilato que dejó que lo condenaran lavándose las manos. No fueron los judíos que gritaban, crucifíquenle. No fueron los judíos que gritaban, suelten a Barrabás. Suelten a Barrabás. Barrabás era un delincuente, un chorro, un ladrón. Y el mundo clamaba por Barrabás cuando Pilato dijo, juzguen ustedes, está Jesús y Barrabás, ¿a quién soltamos? Algunos gritaban por Jesús, pero todos querían que suelten a Barrabás. ¿Sabe lo que es Barrabás? Barrabás es el mundo, son los deseos del mundo. Queremos vivir así, con estos deseos. No fueron los soldados romanos que lo clavaron vivo. Todos estos a la verdad tomaron parte, pero no fueron la causa de la muerte de Jesús. Cristo se sometió voluntariamente al padecimiento y muerte en la cruz para salvar a sus escogidos. Por eso nosotros cantamos, corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, lo golpean,
pero no, por eso Él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó. Aleluya. Gloria a Dios. El poder del remedio. Si crees esto en tu corazón, Él librará tu alma de la muerte. Si no reconoces tu enfermedad, Él no puede sanarte, porque está otro. Yo no necesito de Dios, estoy sano, mira cómo estoy, pastor. Si vos no reconoces cuál es tu enfermedad, Cristo no te puede ayudar, porque no hay remedio para los sanos, sí para los enfermos, ¿sí? No hay remedio para los sanos. Cristo no murió en la cruz por los indiferentes, que si bien lo contemplan con lágrimas, no encuentran en Él el significado de que ahí está el remedio para su vida. Termino este mensaje. Mirar a Cristo en la cruz sin reconocer su sacrificio a favor de uno es lo mismo que contemplar un remedio sin tomarlo. Quien proceda de esta manera tenga por seguro que seguirá enfermo y morirá en sus propios pecados. Por el contrario, quien reconoce su estado enfermo y perdido puede decir con todo gozo, con toda alegría, por sus llagas fui curado. A veces decimos, no necesito, no, yo estoy bien, no necesito un cambio en mi vida. Esa es la enfermedad también de este último siglo. No necesito de Dios. Yo me declaro un necesitado de Dios. Yo me declaro un enfermo. Yo declaro que esta iglesia es un hospital, donde no está lleno de gente buena, gente sana. En esta iglesia está llena de gente que se declara necesitada de Dios. Por eso, con esta mentalidad, con esta palabra en nuestra cabeza, hoy vamos a compartir la cena del Señor. Amén. Vamos a compartir vamos a pasar a compartir la cena del Señor. Está lloviendo, no se preocupe, es agua. Es agua, simplemente. Yo voy a invitar ahí está.